Una vez que estés familiarizado con Eclipse, sí, que hayas podido descargártelo, lo hayas podido configurar, más o menos entiendas cómo son los diferentes tipos de utilidades, acá la parte gráfica para su uso, lo que deberías hacer es crear simplemente un proyecto, ¿sí? File, New, te vas a Java Project. No importa si trabajas con, por ejemplo, Java Enterprise Edition o Java Standard Edition, tampoco importa si estás trabajando con Maven o Gradle, y si no sabes todo esto lo que te acabo de decir, no importa. Lo más importante es que tengas una clase y tengas el main, ¿sí? Que sería el método de ejecución principal de un punto Java, ¿sí? De un punto Java. Para este caso, lo que hice yo es crear un proyecto. Dentro del proyecto creé un paquete llamado Scanner. La primera utilidad que vamos a estar utilizando es la clase Scanner. Es una clase bastante interesante y la que más se utiliza al principio cuando estás comenzando con lo que es Java. Vamos a realizar algunos ejercicios trabajando con esta clase. Y acá tendremos el ejercicio, que es muy simple. Nos dicen que se pide un número al usuario por consola y se deberá mostrar el mismo en la salida de la consola. No es necesario procesar el dato de entrada. Hay varios puntos que hay que tener en consideración. Por ejemplo, lo que es un número que se pide por consola. ¿Qué es la consola? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es la salida de la consola? Por ejemplo, ¿qué es el procesamiento de un dato de entrada? Bueno, todo parte, acá ya busqué una imagen porque esto es interesante plantearlo al principio. Todo parte por lo que son los procesos que se van realizando o los pasos que se van realizando en lo que es un sistema, ¿sí? Cuando nosotros, esto está bastante grande, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos un dato, ¿sí? A través de lo que es el teclado, generalmente va a haber una función dentro de una clase que va a capturar ese estado, ese evento, ¿sí? Que es el ingreso de datos a través de varias funciones. Esas funciones la va a recolectar lo que es el programa, si lo que vos estés desarrollando, y lo va a mostrar por pantalla. Como dice acá screen, la forma que lo va a mostrar es a través de una función llamada .out de la clase system. Acá en Java tenemos la clase principal, que es la system, y las funciones out-in van a indicar justamente eso. Si es int, va a esperar que se ingrese algo, y si es out, se va a mostrar ese algo por lo que es la pantalla. No necesariamente tiene que ser ese algo que vos ingresaste, ¿sí? Dentro del programa puede tener todo un procesamiento. Eso quiere decir que puede tener una modificación, ¿sí? Se puede agregar valores, sacar valores, realizar operaciones matemáticas, aritméticas, cualquier tipo de operación, y se muestra a través del .out. Y en caso hipotético de que ese tipo de operación no surgiese, o mejor dicho, sí surgiese, pero daría un error, porque por ahí, no sé, estás dividiendo un número por cero, porque por ahí, no sé, vos querés abrir lo que es un fichero, que es un archivo, querés agregar información a lo que es un archivo, y eso no lo gestionaste de forma correcta, entonces te lo va a mostrar a través de lo que es un error, ¿sí? Un punto error. El punto error va a ser una función específica de la clase system, que es la que te acabé de decir recién, la clase principal que nosotros manejamos, lo que es el escáner, ¿sí? Que el escáner sería esto, simplemente esto. Una forma de nosotros trabajar lo que son los datos que nosotros queremos ingresar al programa, ¿sí? Así que bueno, espero que eso de forma gráfica te haya quedado claro. Nosotros, para trabajar con la clase Scanner, lo que deberías hacer es buscar acá, ¿sí? API Collection. No API Collection, no API Java. Si es moderna, podías buscarla también, ¿sí? Pero siempre tenés que tener eso en consideración. Las clases Scanner se vienen utilizando desde Java 7 también, ¿sí? Lo más básico que se utiliza hoy en día es Java S8, pero la clase Scanner la podemos encontrar acá. Fíjate que toda la documentación está en Oracle, ¿sí? Es propietario Oracle. A ver si buscamos Java 8. Simplemente lo que hacen es actualizarlo, ni más ni menos, simplemente eso. Ahí está, Java S8. Generalmente uno lo filtra acá, lo busca, por ejemplo, la clase específica, en este caso Scanner, y buscas clase Scanner en Java, ¿sí? Y ahí te fijas todos los métodos que tiene esa clase. Pero claro, acá está trabajando con la documentación oficial, y eso es una de las cosas que tenés que tener en consideración, ¿sí? Porque la documentación oficial es la menos propensa a que tenga fallos. Java tiene muchísimas cantidades de clases, funciones, interfaces, etcétera, etcétera. Entonces yo te recomendaría que primeramente filtres acá la parte inicial, ¿sí? Que serían los paquetes donde van a contener esas clases que nosotros vamos a utilizar en nuestro programa, y los paquetes por ahí más generales, más genéricos, que utilizamos diariamente son, por ejemplo, java.lang, ¿sí? Que seguramente lo has escuchado nombrar, java.mat para todo lo que es la parte de operaciones matemáticas, ¿sí? Java.neo, si vas a trabajar con lo que es ficheros, específicamente tenés paquetes desarrollados para clases en el cual tenés más cantidad de eficiencia
en el punto en el cual haces transferencia de datos, como por ejemplo .channels, .channel, .spy, ¿sí? Etcétera, etcétera, o mismo file, si trabajas con archivos que requieren menos cantidad de transferencia de datos, ¿sí? Después otro más es java.sql, si es trabajar con bases de datos relacionales, en el cual vos tenés que hacer todo lo que es la consulta, la query hacia la base de datos y tenés que desarrollar lo que es JDBC, que es la conexión misma a la base de datos, o mismo trabajar con algún tipo de framework, como por ejemplo Hibernate, etcétera, etcétera. Java útil, muy conocido. La gran mayoría de las funciones, la gran mayoría de las clases trabajamos a través de Java útil. Bueno, tenés más cantidad de paquetes para poder trabajar, ¿sí? Y se trabaja mucho con lo que son servicios web. En este caso nosotros tenemos que buscar lo que es java.util, ¿sí? Es donde se va a alojar nuestra clase llamada scanner, ¿sí? La primera parte tenés que es interfaces y la segunda parte lo que es clases. Buscas dentro de clases lo que es la clase scanner, ¿sí? Y la clase scanner está acá. Y si entramos a la clase scanner, ahí tendríamos todo el desarrollo mismo de cómo nosotros tenemos que desarrollar lo que es nuestro algoritmo de programación, implementando lo que son las diferentes funciones que nos ofrecen mismo lo que es esta plataforma, ¿sí? Acá nos dice cómo nosotros podemos instanciar un objeto, ¿sí? Cómo nosotros referenciamos un objeto memoria en la memoria RAM, y a través de la variable sc nosotros lo que podemos hacer es utilizar ese objeto para realizar diferentes funciones. Por ejemplo, esperar un dato de entrada, ¿sí? Con el nextInt, si tenemos un entero, nextDouble, nextString, etcétera, etcétera,